Bienvenidos a En Comisión, 2 horas de información legislativa en una semana en la que hubo mucha información de las dos cámaras, muchas versiones, muchas cuestiones, mucha estrategia de parte del oficialismo, de parte de la oposición. La resolución fue distinta en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados pudo disociarse a partir de un trabajo que se había hecho con los aliados durante el fin de semana. Bueno, pudo disociarse lo que era la sesión puntual y la sesión pedida por el oficialismo de lo que sería la sesión pedida por la oposición, y finalmente, bueno, pudieron avanzar con las leyes que le interesan al gobierno y que estaban en la Cámara de Diputados, sobre todo aquella que tiene que ver con los holdouts, que era lo que tenía un vencimiento perentorio, y la otra ley era la ley de Superrigi, que bueno, es una de las que más le interesa al oficialismo ponerla en marcha rápidamente. Pero en la Cámara Alta había una sesión, era la más difícil de caer y fue la que terminó cayéndose también, como había sucedido con la oposición, porque bueno, en definitiva pasaba que ninguna de las dos partes al final del día quería justamente que hubiera sesión, porque tenía mucho que perder. Y bueno, finalmente terminamos con lo que sucedió ayer, que se frustró la sesión de la Cámara Alta, que no es tan habitual, es una cuestión más habitual que puede pasar en la Cámara de Diputados, pero bueno, ayer fue el turno de la Cámara Alta. Les vamos a contar todos los detalles que tuvieron esta semana tan particular y tan intensa en materia informativa. Pero bueno, ahora vamos a los títulos de la jornada. Tratados internacionales. La Cámara de Diputados aprobó acuerdos vinculados a doble imposición con Francia, pesca ilegal y convenios de seguridad social con Suiza y San Marino. Ley Joaquín, ¿de qué habla el proyecto legislativo impulsado para prevenir accidentes infantiles? Y financiamiento universitario, una noticia que se conoció ayer por la tarde. La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la ley. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Verónica Penaim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, a la expectativa, ¿no? Estábamos chusmeando recién la convocatoria a comisiones la semana que viene. Se incorporó una nueva, que es legislación penal. También va a estar tratando varias iniciativas, una de Pichetto vinculada a estupefacientes, pero también una del Gobierno Nacional, de la Casa Rosada, que se envió el año pasado y que tiene que ver con la prevención y la represión en espectáculos deportivos. Muy bien, como se ve, muy intensa también la semana que viene en materia de comisiones. Sesiones por ahora, ya está, ya tuvimos bastante, pero bueno, el trabajo legislativo va a seguir la próxima semana. Estamos con Marcos Giorgetti. ¿Cómo estás, José? Marcos? ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué haces, ¿Cómo Marqui? andan? Muy bien. Expectante por tu informe primero del próximo rival de Argentina, Vamos a como hablar. todos los viernes. Un poco por cábala y un poco porque muy interesante, y sobre todo el país que toca Claro, este Jordania, viernes. sí. Sabemos muy poco. Y después de la Cámara de Diputados, mucho esta semana, sorpresivo lo de ayer del Senado, y la expectativa puesta en ver cómo se desenvuelve el martes la Comisión de Asuntos Constitucionales con el ya remanido tema de pedidos de interpelaciones a Dorni y cierto vaivenes dentro de los bloques opositores que no terminan de configurar una posición única. Y eso es lo que está dando tantas idas y vueltas en las últimas semanas. Así es, y bueno, sí, realmente es muy importante todo esto, muy interesante. Podemos ir desgranando todo lo que pasó en la semana. También vamos a poder ir desgranando lo que va a pasar mañana sábado en el Mundial, a mí que es otro de los temas que nos preocupan y ocupan. A propósito de eso, ya estaba pensando a ver qué resultaba más interesante. Si conocer lo que es la cuestión institucional de un país como Uruguay,
que sería el próximo rival, que está más cerquita, o por ejemplo, me intriga mucho Cabo Verde. Espera. ¿Cómo que sería? ¿Vos ya lo das por garantizado que es Uruguay? No, No, por está eso. diciendo justamente A ver, ¿quién nos toca? ¿Quién nos tocaría? Pensé que, claro. Para hacerlo está bien. el informe del viernes que viene, ¿qué es más interesante? ¿Que toque Uruguay, que lo tenemos próximo, o los... Cabo Verde. Las otras yo opciones, yo es te una puedo, incógnita, te puedo ¿no? contar todo de Cabo Verde. Ah, bueno. Está saliendo con un cabo verdiano. No, bueno. pero Cabo Verde es un lugar son muchas islas, Ujú. son paraísos, islas hermosas, pero que tiene un gran nivel de personas que se han ido. Hay una gran comunidad en Docksud, Docksud, acá sí. en Claro. Argentina. Sí, que hemos conocido ahora. Y es un lugar lleno de resorts donde el caboverdiano mucho de eso no ve. Y básicamente está muy explotado por el turismo, pero la vida está bastante compleja. Que hay detrás de los resorts, hay un informe muy bueno en la Deutsch, en la señal Bien. alemana. Muy bien. Entonces bueno. ahí tenemos. Interesante. Pueden mirar el fin de semana. Es Y más no- interesante la jornada de hoy para ver qué nos toca el viernes que viene que Claro. el partido mismo del sábado de la selección. Exacto. Y puede ser Aunque Arabia Gonzalito también. nos dejó ahí como un A ver. avance, Sí, es una predicción. una predicción, exactamente. Yo me lo perdí, creo. Para ella hay un... Que no es la de ¿Quiere? Babaganda. Dijo que es Arabia el próximo rival para Ay, me Argentina. decían en el control, sí, me ponían Que al es, tanto. que es sí. Arabia, Arabia es. Mirá. nuevamente. Mira, bueno, no sé que no sea cosa que nos pasara. Esperemos Se que no quieren sea vengar, como... Esperemos claro. que no sea como la vidente brasilera Claro. que predijo Estuve a la la abducción expectativa. extraterrestre el día Sí, de ayer. Sí, fueron sí, sí, aliens los que jugaron el día de Brasil, vos sabías, Claro, ¿no? porque iban a ir por Vinicius. Bueno, tenía entendido. yo miraba eso. un partido paralelo en X con todos los videos de IA que se hacían y miraba el partido y ya estaba como ahí atenta a toda Así. esa muy bien. predicción. Bien. Mira. No sé, no sé si seguimos vendiendo para próximos bloques la cuestión mundial o la metemos ahora, no sé. La que Pero vos Define la quieras, producción. lo que vos- vamos avanzando un poco con la información legislativa y después nos metemos de lleno. Vamos a volver a tocar el tema de lo que nos espera, porque nosotros lo miramos desde el lado institucional. Para conocer un poco más de los países del mundo, seguimos recorriendo características muy distintas de todos los que nos han tocado como rivales. Por eso resulta interesantísimo lo que pueda llegar en las tres posibilidades me y te voy a dar tienta un también. solo datito Dale, de sí. Cabo Verde, Sí. que vos decís, la verdad que juegan muy bien al fútbol. Hay genes portugueses, porque fueron colonia portuguesa. ¿Y dónde está Cabo Verde? ¿De qué lado está? O sea, Es, está en es África. un o sea, archipiélago, son pero- varias islas, están Son frente 6 a islas y 7 Senegal, islotes. Ajá, ahí es que es- Nigeria, frente, pero varios kilómetros en el Atlántico. Atlántico. Pero Bien. yo el otro día miraba y decía, los genes tal vez viene de los portugueses, de haber sido colonia, Puede ser, ¿no? claro. Brasil, Y sí. Portugal, ¿Y qué idioma hablan? portugués. Exactamente. Claramente. Pero bueno, pasaron cosas en el Congreso de la Nación también esta semana, pasaron muchísimas cosas y de los dos lados del Congreso, diputados y senadores, diputados arrancó en esto de hacer un poco un resumen de lo que fue esta posibilidad que nos da los viernes de no solamente mirar a ver qué es lo que va a pasar la próxima semana, que es muy interesante por los temas que cómo se empieza a barajar lo que viene, sino también por el hecho de que, bueno, hacemos un repaso de lo que sucedió y a mí me parece que, bueno, a partir de todo el fin de semana había expectativas de que muchos apostaban, entre ellos quien les habla, de que no iba a haber ninguna sesión. Ninguna de las tres. Claro, ninguna de las tres que estaban previstas, claro, exactamente. Ganó una ninguna sola. sesión. Un escenario... Ganó una sola, me parece. Ganó una sola, pero no era la favorita. La favorita era La del jueves que la era. del Senado, que era más difícil de voltearla. Pero si Claro. uno analizaba, decíamos, bueno, El pro de parlamentario claro, no. se perdió el pro. se No, perdió. Le erramos. Yo por lo menos. Bueno, había un pedido de errado. labor para el Senado con firma de todos los bloques. Es decir, Claro, nada hacía prever que se iba a caer. pero Es decir, como se sí invalidaba iba a haber esa- disputa una vez comenzada la sesión.
Claro, pero como esa reunión de labor que se había hecho infrecuentemente una semana antes, ¿qué pasaba? Porque se hizo una semana antes porque la idea era frizar la sesión que estaba para la semana, para el 18 creo que era, 18 de junio, frizarla. En esa reunión de labor fue lo que se hizo y quedaba vigente para la semana siguiente, que era para la sesión del 25. Eso al final se invalidó sobre la marcha porque el oficialismo cambió de opinión. Sí, Lo que porque se no es un había país para acordado, planificar tan a largo plazo como una semana. no sé, no es un país, claro, por supuesto. Todo Entonces, puede cambiar en el medio. y cambió, evidentemente, hubo una nueva reunión, tal cual habían anticipado, los peronistas no fueron, el Interbloque Popular no quiso participar. Es ahí, una el nueva Bloque acta Popular, de labor. una nueva acta de labor. Y como decía ayer, después de fracasar esa sesión, como decía José Mayán, 8, que fueron los 8 que estuvieron en esa reunión de labor del martes, quisieron opinar sobre lo que habían resuelto, que quisieron modificar lo que habían resuelto 16, que era lo que habían estado la semana anterior. En definitiva, terminó pasando que se cayeron se cayó la sesión con la participación activa, o sea, no Del mismo se levantaron, oficialismo. del mismo oficialismo y de la oposición, que no está, porque claro. en definitiva me parece que a ninguno de los dos les interesaba mayormente avanzar con esa sesión. Sí, lo peor es que tampoco les interesaba avanzar con propiedad privada. Claro, Ese es el, claro. Y a mí me Que parece- fue la gran diferencia con la Cámara de Diputados, que planificó diferente la Diferente jornada y que pudo sacar, primero convertir en ley el tema de los tenedores alemanes o los holdouts, y por otro lado poder darle avance en sanción a Superrigi. Claro, porque Que muchos- te voy a decir una cosa, perdón. No. Que yo ya estoy averiguando qué va a pasar en Senado con Superrigi. ya, bueno, vale. Y me dicen que la idea es darle un debate rápido, se quiere acelerar con la situación, pero siempre y cuando no se destrabe, vuelva a claro. colar el tema Dorni. Claro, a mí me da la sensación de que yo no estoy tan seguro y nadie está tan seguro de que tuvieran los votos para aprobar la inviolabilidad. Porque no que no lo vayan a lograr, porque había avances, todo el tiempo hubo avances y la sensación de que con correcciones podían avanzar con eso. Pero lo que pasa es que no se pueden sentar a hablar de inviolabilidad estando un tema, o sea, hay que pedirle a los dialoguistas que hagan cosas que no quieren hacer. Y encima le estás pidiendo, o sea, tenés que, te desenfoca la situación de Adorni. Un proyecto con el número justo desde el principio, en una sesión con mucho ruido, Claro. se complica. Yo te digo que si vos sacás inviolabilidad de propiedad privada del temario, pues esta es la cuarta vez que ella no... Vos tenés una teoría sobre ese Yo proyecto. tengo una teoría, se la he Abusado. comunicado Esotérica. esotérica total, y comunicala, la he obviamente. comunicado Otra vez, sí. en la Comisión de Asuntos Constitucionales del El Senado. público Es mufa para mí ese proyecto. Vos Sí, yo te digo, si vos sacás bueno, ese yo decía proyecto eso. y pones todo el resto de los proyectos, Parecía. se resuelve la situación de Adorni. Mira, te digo Claro. todo. Claro. Está bien. Creo que hay que sacarlo Puede ser. directamente. ¿Y ya lo porque comentaste? sí, claramente está Y bueno. todo charlado, porque básicamente es la cuarta vez que se termina de caer. Yo creo Claro. que hay que probar con otras iniciativas en el medio. Sí, y sí, el Para Superrigi, destrabar. metan Superrigi. Recordemos que inviolabilidad estuvo previsto ya en una comisión, estuvo en el temario directamente, y no es que en el día anterior se eliminó después del temario, no, llegó al temario y directamente lo saltearon. En el mismo recinto, En el claro. mismo recinto, se Agustín sacó Coto en el pidió la mismo palabra y recinto. dijo, bueno, salteamos. Y además es como un proyecto que, viste, parece que está todo acordado, que está todo, pero llega el momento y por H, por B, no. Así que sí, yo sigo con mi postura esotérica, como los extraterrestres del partido de Brasil. Sí. Claro, y bueno, y yo estaba mirando antes de venir a ver lo que había pasado durante la semana y estaba viendo, o sea, cosas que ya quedan lejos. Por ejemplo, que se canceló el informe del jefe de gabinete del 2 de julio. No me acuerdo qué día exactamente de esta semana que pasó de todo, qué día fue. Miércoles. Que se terminó, o sea, hace 2 días. Lo confirmó y parece Bullrich, ya nos lejano. confirmó Martes o miércoles, no el me acuerdo. jueves, nos confirmó que no iba y que no está reprogramado tampoco. No, claro. Pero de todas maneras, acá está la disyuntiva. ¿Qué pasa si Villarruel lo convoca? Porque en realidad la que tiene que convocar es la presidencia del Senado. Claro. Y Villarruel salió con un posteo muy fuerte,
lo que tenía que ir sí o sí, que tenía que ir en junio incluso, en este mes, pues, no sé, Y ¿llegará como, Villarroel a Está bien, convocarlo? pero, ¿Igual se cortará sola? por más que Villarroel lo considere, los que tienen que estar sentados en sus bancas para escuchar el informe son los senadores. Si hay un acuerdo entre todos los bloques de que no está dado el contexto para escucharlo, 3 preguntas ahora le la mandaron. la opinión de la 3 vicepresidenta, preguntas. ¿No? 3 empanadas. la opinión de la vicepresidenta puede tener un rol institucional, pero no tiene un carácter formal Claro. en el caso Sí, sí, de... sí. No, pero, el informe no es a la vicepresidenta, es a los senadores. Claro. Sí, sí. Bueno, en definitiva, eso me hace acordar, ya lo comenté, lo he comentado, ¿Pero lo ya reitero pasó cada esto? tiempo. Yo no recuerdo en estos 10 años. Lo que pasaba... Lo que pasaba que no venía y la históricamente, oposición... no, Presentaba el lo informe que- por escrito, sí. Claro, el informe por escrito se presentaba y lo que pasaba y pasaba seguido era que el jefe de gabinete estuviera, no era una sesión que antes, no era una sesión que se convocara específicamente como informativa. Se convocaba la sesión, pero para tratar otros temas y de paso estaba también lo del jefe de gabinete. A lo mejor arrancaban con otra cuestión y sobre la marcha después decían, bueno, ahora toca jefe de gabinete que pase. Y el jefe de gabinete estaba esperando en la presidencia de la Cámara que fuera. Sí. Y ha pasado que decían, bueno, no, avísenle que no venga y entonces se ¿Eso en resolvía. qué momento? Año los 90. Los 90. Ah, Tiempos claro, de Menem. sí, porque... Y entonces Yo no ahí le recuerdo. avisaban que Yo no concurriera. Lo que vi que pasó mucho de que yo cubro Congreso es que durante el kirchnerismo la mayoría de los jefes de gabinete no estaban presentes todos los meses. Claro, Eso lo empezó a cumplir Capitanich en su Ujú, momento, que sí. venía y estaba horas y horas. Ni Sí, sí, Aníbal sí. Fernández. No, Sí, y la oposición reclamaba todo el tiempo, sobre todo los radicales que eran Y un número fuerte de un ese año, detalle. esos años, tenían un bloqueo fuerte, eran los que ponían la queja de ese incumplimiento. Vamos a hacer el ranking que va a ser fácil A porque ver. ustedes lo saben. ¿Cuál es el jefe de gabinete que más Marcos vino? Peña. Que más vino. Hay que ver los años que estuvo en el Pero gobierno. ¿de Todo. qué? ¿Desde cuándo estamos contando? ¿El ¿De qué? 83? Todo, ¿de qué? desde el 94 para acá, 95. Ah, 95 para acá, ¿Quién era el jefe de gabinete de Menem? Bauzá, por ejemplo. Pero vos Y lo bueno, dijiste yo voy a recién. decir ese nombre. Pero vos lo dijiste. Capitanich. Capitanich. ¿Capitanich? Capitanich. Sí. Claro, es el que ¿Y más cuánto vino. tiempo estuvo en el cargo? Entre 30, ¿Cuánto Muy tiempo poco. estuvo en el cargo? Él estuvo en el 2014 estuvo. tiempo. Claro, estuvo, pero ahí venía todos los meses. Claro. Todos los Con la- meses. con la CEP. Entre 35 y 40 informes tiene Claro. brindados. Sí, pero era un relojito. Él venía. Igual que las conferencias en... Y él aparte fue jefe de gabinete, pero ahí creo que ni vino. Claro, en el tiempo de los 5 presidentes. Ahí fue Ah, un sí. periodo muy corto. El segundo, Marcos Peña, que vino 26, o sea, porque por menos tiempo que estuvo. Él en los 4 años que estuvo, vino, en los 3 primeros vino seguido. Los 2 primeros era un relojito Sí. también. Creo que faltó una sola vez, me parece. Sí. Y en el tercer año ya empezó a Mezclar los meses. contrarrestarle, pero en el cuarto ya vino. Y el no sé último si año vino una electoral vez. ya El último año creo que vino una sola vez y no tampoco se lo reclamaba. más. Y claro, no había ni tiempo. Y tercero, Bauzá. Bauzá tiene 20 informes. Bauzá, que fue que fue de los primeros de la época de Menem. Mansur fue de los que menos vino, 4 informes. Pero perdón. La figura del jefe de gabinete y este articulado se incorporaron en el 94. Si no Claro. venía el propio jefe de gabinete de Menem a cumplir con lo que habían Claro. modificado en la Constitución Nacional, era como polémico, ¿no? Sí. Sí. Y de los que menos vino, Cristian Colombo. Pero Adorni también, pero estaba vigente. Vino una sola vez. Cristian Colombo una sola vez. Mansur tampoco vino Mansur mucho. vino 4 veces. Ajá. Una sola Claro, vez pero Cristian Colombo. Pero cada uno tiene su táctica. Mansur los dormía. Claro, sí, muy o sea, difícil. él De hecho, como con senador prácticamente no monocorne. toma la palabra. No Claro, habla. no habla. Entonces, Recordemos que es senador, claro, porque parece como que no, pero Como que sí. no es. Sí, sí, Rossi sí. vino mucho, pero vino 4 veces nada más. Pero todas seguidas. Y después cuando fue... Lo que pasa que ahí fue pasó el a ser- cambio. Rossi ya fue el último tiempo del Sí. gobierno. porque Claro. Él estuvo el Pero poco, después poco cuando ya periodo. lo ungen como candidato a vicepresidente, ya no venía porque estaba en campaña, ni lo pedían que viniera. No querían darle ese espacio. La oposición claro, no lo pedía. claro. ¿Y Aníbal aparte, Fernández? Aníbal Fernández venía, tuvo épocas porque fue varias Hubo una veces. época que era bastante... Y él sí. era de venir y después no vino. No.
pero no. Y había algunos, pero aparte fueron modificando las características de los informes del jefe de gabinete. Me acuerdo de cuando vino Terraño como el primer jefe de la Alianza, dijo iba a modificar, claro, eran etapas fundacionales, porque la institución, como decían recién, arrancó esto en la reforma del 94, o se puso en marcha en el 95, y a los 5 años, cuando llega Terraño, quería cambiar todo, cada uno fue modificando ¿Y Sergio Tomás Massa cuánto vino? Sergio Tomás Massa. No sé si... Hay dos que no están en la lista, por lo menos. Massa y Abal Medina. Porque Massa... Massa... No, Massa no. Lo que pasa es que Massa tampoco se duró poco. Estuvo muy poco porque fue... Después volvió a Tigre. Yo me acordaba de ahora, la actualidad. Digo, pero él estuvo, claro, en la época 2009. Después de la... Del 2008 arranca cuando la crisis del campo, después se cae Alberto Fernández y él estuvo lo que estuvo, muy poco tiempo, después vuelve como intendente. Y en la época de Terraño, entre las modificaciones que implementó, por ejemplo, que decía, cambia, el jefe de gabinete le hablaba al presidente. Y entonces se dio vuelta con Terraño para que hablara a la gente. Eso sabes por qué, ¿no? Porque no hay libre interpretación en artículos de la Constitución. No está establecido como tiene que ser. Y es lo que pasa con el 101. Exactamente, me hiciste acordar de eso. Totalmente libre interpretación. No dice en la Constitución Nacional tiene que estar sentado mirando a... No, eso es la impronta de cada uno. Claro. Pero es un poco ahí ya viene, cuando uno ve congresos de otras partes del mundo, ve que en el mundo en general el que habla, no sé si en todos lados, pero en muchos lugares importantes, habla en un micrófono parado. En el Congreso de España es así. Claro. Ahí se separa y en Inglaterra también. Claro. Sí, en Inglaterra en películas también. Sí, entonces un poco el jefe de gabinete es acá, en cambio, sería un engorre, porque si ya lo que tarda la votación nominal, imagínense si después se tiene que parar, ir hasta allá, en el interín pasaría de todo. Pero bueno, se nos fue la primera media hora. Estuvo bueno. Me gustó este ranking. Interesante, pero bueno, después vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y bueno, entre tantas cosas que pasaron a lo largo de esta semana, hubo la renuncia como diputado nacional de Adrián Rabier, diputado de La Libertad Avanza, para asumir las funciones de vocero presidencial, cargo que asumió formalmente hoy, o por lo menos hoy formalizó su presentación en su nuevo cargo. Pero bueno, para quien estaba ahí, siguiendo en detalle de lo que fueron todo el detalle de lo que sucedió ahí, es Nicolás Gallardo, a quien vamos ahora a Casa Rosada. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José? Buenas tardes, saludos a todo el equipo y oyentes. Efectivamente, una conferencia de prensa, en realidad fue una presentación, ya vendrá el martes el momento de la conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial, del sucesor de Manuel Adorni. Hoy fue una presentación en sociedad, no solo a los periodistas, porque por supuesto se transmitió, se trató de una forma de presentarse un exdiputado, quien incluso dio quórum en la última sesión de la Cámara Baja, que colaboró con el oficialismo para avanzar, por ejemplo, con la aprobación del Superrigi, entre otros temas, y una oportunidad para Adrián Rabier, nacido en Buenos Aires, criado en Hurlingham, pero pampeano por adopción, 47 años, economista, de una impronta técnica, y lo aprovechó para 2 o 3 ejes. Ahora, si te parece, ahora en el instante lo vamos a escuchar, pero por lo pronto él se interesó en que lo conozcan. ¿Por qué digo esto? Por supuesto que nadie va a desconocer la popularidad que ya tenía y que posteriormente tuvo Manuel Adorni al llegar al cargo, pero siendo un diputado que asumió en diciembre del año pasado y que no era de los que más perfil alto tenían del oficialismo, obligaba a una descripción. De hecho, en el comienzo de su alocución se presentó: soy Adrián Rabier, tengo 47 años, soy economista, dio cuenta de su perfil académico, lo vinculó con el comienzo de su relación con Javier Milei, incluso en esa etapa embrionaria de cómo era estudiante vinculado con la economía, y que naturalmente empezó a decir que presentó tantos libros, todos vinculados a una cierta doctrina de la economía, y ya de a poco empezó a hablar de otros ejes. Pero si te parece, José, para escuchar de lo que ha sido la cobertura que hemos hecho, y en especial algún fragmento de lo que dijo Rabier, si te parece, a la producción también, vamos a verlo. Dale. Mi designación como vocero presidencial la obtendremos al llegar el presidente de la Nación, Javier Milei, de su viaje a España. Tuve el orgullo de participar del Congreso Nacional más reformista de la historia, en el que trabajé en reformas estructurales tales como el presupuesto 2026, el primero equilibrado en muchos años, la ley de modernización laboral, que incluyó un ataque a la industria del juicio y una reforma tributaria que eliminó impuestos, la ley de preservación de los glaciares y zonas periglaciares, que ayudó al despertar de la minería, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, más conocido como RIGI, que trajo nuevas inversiones al país, la modificación de las zonas frías, que permite realocar recursos, la ley hojarasca, que tiró a la basura una gran cantidad de basura legal, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por citar las más importantes. Este último permitió abrir la economía y permitir que se abran mercados para nuestra producción. Hoy estoy acá porque ante el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país. Para mí es un honor ser la voz del presidente. La toma de decisiones ya no está dada por la urgencia electoral o política, como caracterizó a todos los gobiernos precedentes, sino por la moral como política de Estado y la responsabilidad de un presidente que tiene una visión clara sobre el país que quiere construir para los argentinos. Un presidente que no piensa en la próxima elección, sino en los próximos 30 años y en las próximas generaciones de argentinos. Por eso la segunda parte del proyecto del presidente Milei, tal como explico hoy, consiste en impulsar medidas que expanden aún más las libertades. El Superrigi va a potenciar industrias vanguardistas en el mundo, hoy inexistentes en Argentina,
y la ley de sociedades que habilita la personería jurídica para empresas con inteligencia artificial nos va a impulsar hacia el futuro. Queremos que Argentina sea más que un país normal. Queremos ser el país más libre del mundo, como dijo el presidente esta mañana. Tal como lo hice a lo largo de mi trayectoria profesional y académica, voy a hacer de la sala de prensa un lugar de respeto y apertura al debate de ideas. Asumo este rol con la firme convicción de que quienes ocupamos un lugar en el Estado, somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad. Desde mi lugar van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas, siempre en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno Nacional. Y quiero cerrar con un mensaje a los presentes. Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco. Sin más, los espero desde la semana que viene, cada martes a las 11 horas, para dialogar sobre la marcha del gobierno. Muchas gracias. Era Adrián Rabier, presentándose como vocero presidencial. Gracias, Nico, por este informe tan interesante. Y bueno, presentó un poco cuáles son los estamentos principales de lo que va a ser su gestión. Me quedo con esa parte final muy interesante. ¿No, Nico? Esa parte final donde plantea, bueno, lo que va a ser un contacto permanente con los periodistas de la sala, bueno, que va a ser todos los martes. Así que, bueno, Nico, ¿qué sensaciones dejó esa presentación? Primero ese tono, ¿no? Ese tono, esas palabras, sabiendo naturalmente de que para atravesar este momento de complicaciones en la comunicación del gobierno, según ellos, la mejor óptica es, al menos desde el rol de vocero, tener un ida y vuelta mejor con los periodistas. Bueno, yo creo que entre el tono y las palabras que usó para ponderar la labor periodística es una diferenciación de este último tiempo, con lo cual lo hemos escuchado, ¿no? De hecho, el fragmento, le agradezco a la producción, ha sido bueno en el sentido de que él también intentó capitalizar su participación como diputado. Si bien fue corta, él fue parte de los diputados que votaron la modernización laboral, lo respectivo al presupuesto 2026, que pareciera algo menor, pero no solo que es el primero aprobado en la gestión de Milei, sino el gobierno hace énfasis en la situación del equilibrio fiscal que representa este ejercicio 2026 y otras iniciativas como el tema de glaciares. En definitiva, él buscó enfatizar en dos aspectos: que él es útil en la importancia de la difusión de la economía, en los logros que el gobierno dice tener sobre la economía, y también su rol como diputado, entrelazando, por supuesto, que más allá de ser ahora un comunicador, naturalmente es un dirigente de la Libertad Avanza y de la confianza del presidente. Con lo cual, el martes, para redondear al menos en lo que tiene que ver con lo que será el futuro inmediato de Rabier, en la práctica, José, todos ustedes son muy puntillosos como corresponde, tiene que ser designado Rabier. Rabier todavía no fue formalmente designado, el presidente se encuentra en España, va a regresar cerca del mediodía de mañana. Se supone que en el boletín oficial del lunes va a estar publicada la designación de Rabier como nuevo vocero, y acto seguido el martes hará una conferencia de prensa, como el nombre lo dice, con preguntas y respuestas. Ahí veremos realmente cuál va a ser esa habilidad o no de Rabier con el objetivo de comunicar, y quizás sea el principal objetivo acá o desafío de Rabier, comunicar otros temas que no sean solo el económico, ¿no? Eso te iba a preguntar, Nicolás, ¿qué tal? Marco Giorgetti te saluda. Muy interesante todo lo que estás contando. Te quería preguntar si les anticiparon a ustedes, que son los que suelen estar en las conferencias, los periodistas acreditados en Casa Rosada, el formato de las conferencias de prensa, porque venimos de unas conferencias
muy simbólicas del jefe de gobierno, del jefe de gabinete Manuel Adorni, que fueron muy importantes en los primeros 2 años de gestión de la Libertad Avanza, con una metodología muy particular y que supo imponer el gobierno nacional. Si se va a mantener esa línea o si se va a hacer un nuevo formato de conferencia, si ustedes van a sortearse las preguntas como venían haciendo antes. ¿Qué se puede saber de eso? Efectivamente, la idea es al menos una conferencia de prensa por semana. Podrían ser 2. Todo esto tendrá que ver con la cantidad de información y de anuncios que quiera hacer la Casa Rosada, con lo cual, como estimativo, como tentativo, es conferencia los martes. Podría haber más en un formato de sorteo de los periodistas, como es algo habitual aquí. Se hace un sorteo para que en lo posible puedan preguntar todos los periodistas que están acreditados y como corresponde. Esto es un formato que igual no hace tanto tiempo ocurre, hace quizás una década, antes no ocurría, ¿no? Pero bueno, cuestiones de otra época. Ahora, por lo pronto, la idea es mantener eso. Se están haciendo algunos retoques estéticos de la sala de conferencias. Eso ocurrió en la planta baja. La intención a priori no es que sea muy distinto en cuanto a la configuración de la conferencia, es decir, habrá una introducción, habrá preguntas y respuestas. Eso a priori no va a tener grandes cambios. Lo que sí seguramente va a cambiar es en el tono, es en cierto contenido, es en el estilo que va a tener el nuevo vocero. Eso va a cambiar, eso indudablemente va a cambiar. La pregunta estará en cuán solvente podrá ser Javier en temas que no sean los económicos, ¿no? Ese va a ser el principal desafío. Muchos dirán, bueno, tendrá asesores que le van a dar información. Por ejemplo, hoy mencionó el tema Venezuela, la situación de la asistencia humanitaria que está haciendo el Estado argentino a Venezuela. Bueno, ese es un ejemplo, pero escrito. La pregunta es cómo podrá desenvolverse ante una situación donde quizás tenga que improvisar alguna situación. Eso indudablemente será un gran desafío. Él aclaró de todas formas que temas judiciales, esto es un dato no menor, va a evitar responder, entendiendo, según dijo él, la independencia de los poderes, y él va a intentar evitar meterse en esos temas. Claro, bueno, muy completo, Nico. Gracias por este informe. Y te despedimos. Un placer, entonces. Bueno, esto fue lo que fue la presentación justamente en sociedad de Adrián Rabier, que tuvo varias presentaciones durante esta misma semana. Lo acompañó durante la presentación del presidente de la Nación en la Fundación Faro, de la que él era uno de sus dirigentes, así que ahí estuvo presente. Y uno dice, bueno, en realidad no asumió todavía. Claro, si él acaba de aceptársele la renuncia, justamente el miércoles pasado asumió en su lugar Martín Matzkin, que es sobrino del Toto Matzkin, que fue presidente del bloque oficialista en tiempos de Menem. Pero bueno, así que bueno, le deseamos mucha mucha suerte al nuevo vocero y ojalá que cumpla con esa relación, que me quedé con la última parte, que fue una auspiciosa relación, la que él propuso a través de sus palabras, por lo menos con la prensa con la que va a tener que interactuar. Vuelta de página, ahora vamos a lo que es una de las cuestiones que se aprobaron en la sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, que era nada menos que muy importante, tratados internacionales que de vieja data, como suele suceder en estos casos, pero bueno, un detalle nos va a dar Vero. Sí, te hice un raconto de los 4 tratados internacionales que se votaron en el recinto. Lo contábamos más temprano, no tuvieron muchos oradores porque la verdad que fueron acuerdos que se llevaron adelante en la Comisión de Relaciones Internacionales que preside Juliana Santillán. Como la mayoría tenía acompañamiento y ya tuvieron dictamen, en el recinto no hubo necesidad de mucho debate. Así que vamos a repasar simplemente de qué se trata cada uno y cómo fue la votación. Uno de los primeros que se trató fue el convenio con Francia, que es un protocolo de enmienda para evitar la doble imposición y prevenir lo que es la evasión fiscal. Este tratado contó con 225 votos positivos y solamente 4 negativos. Es el único que tuvo 4 votos negativos porque el resto salió de manera unánime. Otro tiene que ver con el acuerdo sobre pesca ilegal, un convenio que se firma en Roma en el año 2009.
que, bueno, tiene medidas del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar lo que es la pesca ilegal. Más temprano lo había desarrollado Gonza Solabarrieta con placas. Básicamente lo que propone entre los cambios es que haya menos controles para importar sin autorización manual previa para traer máquinas, repuestos o equipos del exterior. Las empresas, por ejemplo, van a utilizar una declaración jurada con control posterior, entre algunas de las cuestiones que dice el tratado. Por otro lado, también se firmó un convenio con... se aprobó un convenio con... también salió por unanimidad con 220 votos positivos. Una perlita es que se sorprendió la diputada Lilia Lemoyne del acuerdo positivo que había tenido. De que no haya habido votos negativos ni abstenciones. Claro, no tuvo abstenciones y no tuvo votos negativos y lo posteó. Hizo un posteo vinculado a esto. Yo decía más temprano también, ¿no? Recordemos que esto se firma en el 2009, el gobierno era el color político de hoy, que es lo que hoy es la oposición. A veces sucede que la izquierda, en esos casos... es verdad. No había reparado en ese Incluso espacio. La izquierda... no estuvo en el recinto, vamos a buscar la planilla, pero... Es verdad, no había reparado en eso. Ni siquiera estuvieron los 4 votos que estaban antes. Claro. Evidentemente hubo varios ausentes, porque el de San Marino fue el que más votos tuvo y fueron 231 votos positivos. Decíamos que el de Pesca fue con 220 votos positivos, así que hubo varios que se ausentaron. Bueno, pero es una decisión, en ese momento. Unanimidad. Después un convenio con Suiza, Tratado de Seguridad Social para facilitar y proteger los derechos jubilatorios y pensiones de los ciudadanos entre ambos países. Que es el de Suiza, tuvo 230 votos positivos, ninguno negativo, ninguna abstención. Y el de San Marino, que venía del Senado de la Nación, se trató en la última sesión, creo, el de San Marino. Por lo tanto, se convirtió en ley, como el de Pesca también. Tuvo, que es un acuerdo de seguridad social enfocado en la regulación y la cobertura previsional, tuvo un porcentaje de votos de 230 votos positivos. Y el único que tuvo una participación de discurso fue el del Tratado de Pesca, que era justamente, ahí intervino el diputado Luque, ¿no? Fueron solamente 2 oradores, Luque por un lado y Trefinger por el otro. Sí, que le contestó un poco. Y él planteaba el tema de que haya adelantó el acompañamiento de Unión por la Patria, pero además de ello batió el parche por un proyecto propio que tienen los diputados de ese sector, que para modificar el Código Penal para introducirle penas privativas de la libertad. Y yo me pregunto nuevamente, porque bueno, a partir de esto, bueno, se va establece sanciones especiales para la pesca ilegal, claramente, pero digo, ¿con qué lo controlás? Ese es el tema que me hacía acordar a lo que fue el debate del agujero azul, por ejemplo. Acordás? Sí. Claro, que eso quedó atrás en el tiempo, pero que decían, es una cosa muy buena, pero decían, no hay elementos materiales como para custodiar. Bueno, pero hay reservas, está la Namuncurá, reservas marítimas que son ley también declaradas y supone que es eso, ¿no? Claro, sí. Después tenés que contar con el material para operar el control, ¿no? Recordemos que no tenemos submarino, por ejemplo. Eso es muy clave, el hecho de... está bien, esto está en realidad creo que hay 2, uno se hundió y el otro no está operativo. Claro, ese es el tema. Está bien, no estamos en condiciones de comprar submarinos en este momento, que no son tan baratos. Aparte, si compras, no lo podés comprar nuevo, porque son mucho más caros además. Y de submarinos viejos ya vimos lo que nos pasó con uno que era recauchutado en su momento. Pero digo, es un tema realmente. Un país como este, que tiene tantos kilómetros, tanta extensión de costa, para argentino, bueno... Se encarga la prefectura generalmente de hacer esas tareas. Igual a veces cuando sale el rompehielos y el Irizar y está navegando y hace alguna observación de eso, llama a la prefectura.
tenía referencias en ese sentido, pero es complejo. Claro. Lo de las millas también, ¿no? La milla náutica. La milla 201. Si bien está geolocalizada, pero complejo. Está bien, eso es el tema. Está bueno este acuerdo, por eso tuvo tantos votos. Y está bueno lo que sugería Luque también, pero el tema es que hay que tener los elementos como para que no quede solamente en buenas intenciones, un pronunciamiento de buenas intenciones que después no se vaya a cumplir. Pero bueno, esto fue parte de lo que fue esta sesión. Sí, la sesión básicamente estuvo compuesta por los proyectos principales, que era uno que venía del Senado de la Nación, que era el pago de los hollouts. Ahora el fin de semana se cumple, el lunes, ¿cuándo es el 30? El martes. Se vencía el plazo de este pago de estos... los dos fondos buitres. Sí, ellos dicen que no son, el oficialismo dice que no son fondos buitres, son tenedores alemanes. Sí, dos fondos que compraron litigios contra la deuda argentina. Exactamente. En 2001, época conflictiva. Y no es la primera vez que se acuerda con alguno de estos en esta situación. Fueron quedando afuera de los acuerdos. El último había sido en la época de Mauricio Macri. Con esto se termina de cerrar también parte de esa historia. Por otro lado, Superrigi, que tuvo sanción y ahora el camino le toca continuar el camino parlamentario en el Senado de la Nación. Los tratados internacionales, muchos homenajes hubo también y cuestiones de privilegio, como siempre, y los pedidos de apartamiento también. Así es. Fue el resumen de lo que fue la sesión del miércoles pasado. Gracias, Vero. De nada, chicos, buen Te fin invito de... a que te quedes así después ves cómo es nuestro rival próximo de mañana. Sí, no me pierdo eso. Me llevo el ranking de los jefes de gabinetes, pero me falta el rival todavía. Ahí va. Y bueno, ustedes quédense que en minutos nada más seguimos con más En Comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar,
así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y bueno, entre tantas actividades que les hemos detallado que sucedieron a lo largo de esta semana, hay actividades paralelas también que se desarrollan también en el Congreso de la Nación, como un programa que es denominado como el cambio de roles, y que es, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue, lo que es el actual, esta nueva edición de cambios de roles. Esto se está viendo en vivo, esto está sucediendo ahora en el recinto, y lo que ven son alumnos, hay alumnos, profesores, coordinadores de universidades nacionales, y que hacen las veces de diputados nacionales en este caso, y debaten una ley en particular, hacen todo el desarrollo, lo trabajan en comisiones, ahora lo trabajaron durante toda la semana, y ahora lo están discutiendo en el recinto. A quien veíamos recién era una ex diputada nacional, que porque esto tiene participación del Círculo de Legisladores de la Nación, también del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, el IERI. Ahí vemos uno de los alumnos que bueno, está dando su discurso. Lo que están debatiendo ahora es prevención y asistencia y lucha del trastorno del juego. Ese es el eje de la ley que están debatiendo ahí y en el recinto, y bueno, la terminan votando, la terminarán aprobando si les parece que está para aprobarla, y bueno, finalmente son estos estudiantes, ven todo el funcionamiento de la labor parlamentaria. Es una tarea que, bueno, no es nada sencilla, que en la que siempre decimos acá los periodistas parlamentarios aprendemos día a día de lo que es esta tarea, y bueno, justamente están los legisladores, alumnos legisladores ahí participando de esta experiencia, que les aseguro que después no se lo olvidan más, y bueno, más de uno le pica el bichito de la política, o por lo menos conocen bien cómo, o desde otra perspectiva, cómo es la labor legislativa. Y ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. Después, bueno, una semana ardua, mucha actividad, mucho trabajo. Se viene otra semana con un monotema. ¿Cuál es el monotema? La interpelación ad Orni, pues se va a tratar en las en comisiones, en las dos cámaras. Claro, en una cámara seguramente va a haber dictamen, que es en el Senado, porque no está como planteada como una reunión informativa, está planteada como una reunión que puede haber dictamen. Acá está convocada también ya. Pero como informativa, allá está como que se puede presentar. La ampliación el dice... le sacaban la parte informativa. Le sacaban la parte informativa, ¿no? Pero no aclaraba que era para dictaminar. Ni una cosa ni la otra quedó, tampoco. Por eso Bueno, decían allá, que no iba a haber dictamen este martes en... El miércoles allá sí va a haber en el dictamen. Senado, sí. Senado va a haber dictamen. Ya tienen las firmas. Sí. Claro. Digamos, no sé si en un solo dictamen puede haber dos dictámenes. Uno el peronismo y uno que apoyen la propuesta del macrista. Digo macrista pues es un hombre que responde a Mauricio Macri directamente. En el Senado los que se quedaron en el PRO son porque no se quisieron ir de la conducción del partido de Mauricio Macri. Exactamente, Martín Guerlin Lara y María Cristina Guala. Son los dos porque la otra senadora está de licencia por maternidad. Claro, que es Cristina, Andrea Cristina. Andrea Cristina. Sí. Y ahí, por la composición que tiene, son 7 libertarios, 6 de peronistas. Es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Que decidieron integrar, porque al principio no la habían integrado, y 6 aliados, digamos 6 de distintos bloques. Hay de Provincias Unidas, hay radicales, hay PRO, hay del Encuentro Misionero y de Carilo Moisés de Convicción. Claro. La duda estaba ayer en 2 senadores. Yo vi que estuviste toda la semana poroteando este Sí. Te seguí en tus textos todas las notas. Aparte, para Noticias Argentinas, el poroteo le ponían. Adelanté para Noticias Argentinas que iba a terminar en la comisión, además. Claro. Iba a terminar como una ¿Qué fue lo que convocatoria. sucedió? Claro. ¿Qué fue lo que sucedió? Que finalmente fue lo que sucedió.
pero la duda que tenía el oficialismo eran 2 senadores, Ajá. que eran Eduardo Vichy, yo hablé con Eduardo Vichy, no hay Sí. duda, Sí. y Flavio Fama para mí nunca tuvo duda. Claro. Y Sí, sí. iba a votar, contra- era uno de los senadores que iba a votar si había sesión a favor de los 2/3, Claro. digamos, menos duda que Ah, él. estaban los dos, lo discutimos en el bloque anterior. Ujú. Sí, Estaban los 2/3, no, el ¿Estaban los oficialismo 2/3 tenía... o no estaban No los estaban 2/3? los 2/3. El oficialismo tenía 1/3. Lo que decía el oficialismo ayer, lo que decía Patricia Bullrich, es los que pidieron la interpelación son los que se tienen que hacer cargo. Por eso había aliados sentados que querían la interpelación, pero no se había sentado el bloque peronista que sabía que no tenía los 2/3, pero sí tenía Ahí los se tiraron la 37. pelota, porque se trataba de un proyecto muy importante para el oficialismo también. Claro, o sea, porque el yo- quórum también era Bueno, importante para el oficialismo. A ver, la ley de propiedad Digamos que privada era una puede sesión ordinaria, por ende no la había convocado nadie y se habían puesto de acuerdo en que iba a haber sesión ese día. Exactamente. Tanto propiedad privada tardó 4 meses, 5 meses, 6 meses. Puede salir este año, puede salir el año que viene. No Claro. es un tema que para el oficialismo es central porque tiene que cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o tiene que claro. cumplir un acuerdo con, digamos, algún país, algún organismo. ¿La necesita? Y la puede necesitar. No es una de esas leyes, No, ni siquiera es como el RIGI. no es por como el ejemplo. RIGI El tampoco. RIGI lo necesita. Lo necesita para promover inversiones. Claro. Este no es este Pero caso. a mí me parece que claramente pierde el oficialismo en cuanto a que muestra que ganó tiempo, ganó una batalla y Sí. ganó tiempo para que no Porque es poco, pero el tema es que te seguís con la agenda trabada. Seguís con la agenda trabada. La agenda va a estar trabada porque los aliados no quieren tratar temas y el oficialismo tiene minoría mientras esté Adorni Dando como vuelta el- jefe de gabinete. Claro, que es la manera que tienen como para apretar de alguna manera. Hubo mucho enojo Sí. después del tuit del otro día. ¿Qué tuit? El Del tuit de de Adorni. Manuel Adorni, después que dijeron que no iba a venir, ahí hubo enojo en los Enojo aliados. en los aliados. Sí, pero no enojo menor, ¿eh? También dicen que hubo enojo en el propio oficialismo. Sí, pero en los aliados fue, lo estamos ayudando Claro. y te no estamos se deja protegiendo ayudar. y- Pero a la vez desde el equipo de Adorni te dice, es lo que tenía que hacer él legalmente. Y sí, la verdad En que realidad sí, no contradice el tuit No, el acuerdo del Senado. claro. Porque él no dice, Él no dice yo voy quiero a ir ir y no me el 2 de dejan. julio. Yo dije, yo estoy dispuesto. Me Nada llegan más. noticias de que no quieren que vaya, pero yo sigo estando a disposición. Claro, creo que lo estoy hizo a por un disposición. tema legal no, para que yo voy a ir nadie- igual. No. No dice yo voy dijo lo igual, que tenía que dice. decir de alguna manera. Ahora me pregunto, en la Cámara de Diputados está la convocatoria de asuntos constitucionales. Hay por lo que veía ahora en el proyecto de resolución que está puesto a consideración. Yo pensé que había otros, pero acá hay un proyecto de la izquierda directamente, es lo que tratarían para Es la convocarlo. ampliación. Ah, es la ampliación. Es la Esa es la ampliación, ampliación. ¿no? Porque hay varios bien, proyectos. porque de ya los- había... de Está hecho de hay 6. Paulón. Hay 6, claro. Hay algunos. La duda es qué es lo que van a votar los aliados, porque los aliados solo quieren votar la interpelación, no quieren votar algún proyecto que tenga moción Moción de de censura. censura. Claro. Por eso los aliados en el Senado van a votar el de Guarlín Lara, porque no tiene la moción de censura. En Está bien. cambio, el otro proyecto sí. Igualmente hay una interpretación que hace el peronismo en el Senado, que es que no necesitan No necesitas el proyecto para tratar Claro. la moción. Bueno, ¿por qué? Entonces lo presentaron. Es lo mismo. Porque- Yo estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Hubo una pelea aquí en la Cámara de Diputados, en redes, de Maximiliano Ferraro con, ahora no recuerdo, con Mayoraz, Sí, sobre el 101 de la sí, Constitución. sobre Mayoraz, sí. Diciendo que no es necesario el pase en comisión en su momento, cuando ya la oposición ha pedido 2 sesiones para emplazar a No, esos no proyectos. solo eso. El año pasado, la interpelación de interpelación- Guillermo Franco, que se hizo el 29 de abril del 2025, para demostrar que mi memoria funciona bien, Muy bien. Nadie lo puso en duda. que se hizo a través de proyecto de resolución. Sí. Quiere decir que y nueva interpretación que hace el equipo de Mayán y su equipo jurídico, no es lo que hay... En el Senado no hay antecedentes. El Senado no hay antecedentes y en diputados tampoco que se haya hecho por una moción. Claro. Siempre En el se hizo recinto. presentando proyectos de resolución. Inclusive yo tengo un trabajo hecho
no un trabajo, ayer me puse a buscar antecedentes. Todos los antecedentes que encontré en el Senado, del 2002 a la fecha, hace 23 años que no se discute en la Comisión de Asuntos Constitucionales un pedido de interpelación claro. Sí, sí. a un jefe de gabinete. ¿Saben cómo se pidieron esas interpelaciones? A través de proyectos de resolución. Claro, sí, sí, no hay ninguno que planteó esa teoría. Yo creo que los proyectos, porque vos tenés que plantearlo de alguna manera, obviamente son planteos, es ladrarle a la luna, sí. Porque solamente todo el mundo lo hizo hasta ahora sin intención porque nunca hubo la intención de voltear a un jefe de gabinete durante todos estos años, salvo ahora. Pero es cierto que siempre han sido fusibles bastante más rápido. Claro, sí, sí. Cuando estuvieron en el foco, los jefes de gabinete han cambiado. Sí. A ver, yo estuve mirando que en el 2002 había presentado un proyecto de resolución en el Senado para interpelarlo a Atanasov. ¿Por qué? Por la masacre de Costaki Santillán. La estación de Avellaneda. La estación de Avellaneda. Y no prosperó. Era una masacre. Había 2 muertos. Sí. Y no prosperó. No llegó ni a la comisión. Por eso te digo que ayer estuve un poquito, ya que la sesión se había caído, entretuve. Ese evento no solamente costó el cargo de jefe de gabinete, sino que costó el gobierno entero. Claro. O sea, no hizo falta que el Congreso interviniera. Bueno, pero te das cuenta que el objetivo del jefe de gabinete sigue sin cumplirse, que es que sea fusible de los presidentes. Ahí prácticamente tuvo que llamar a elecciones en forma acelerada a Duhalde. Claro, y porque iba más, era muy grave lo que había pasado. Ahora, el martes que viene a las 15 está convocada a Asuntos Constitucionales para tratar este tema de lo que es el compromiso. ¿Y peticiones? Eso es lo que te iba a preguntar. Porque peticiones, primero se lo habían comido, no la habían convocado, porque el que convoca es Nicolás Mayoraz a Asuntos Constitucionales. Pero después, al día siguiente o el mismo día, ya se me mezclan los días, pero dijeron, bueno, no, ahora sumamos peticiones porque les faltaba, porque todos los proyectos están girados a los dos. No entiendo por qué está girado también a peticiones. Pero la cuestión es que tiene que reunirse. Habían dicho, sí, la vamos a convocar, pero acá en el organigrama de la semana que viene todavía no está convocada. Porque allá solo es asuntos. Que les avisen, porque si no, acá hay que estar muy cuidadoso con todo, porque después no vayas a hacer cosas que te dictaminan asuntos constitucionales y después dicen, bueno, pero tenía que hacer peticiones y bueno, pero no pidieron. Si la semana que viene la oposición empieza a darse cuenta de esta cuestión, será otra semana más de ganancia para acá todo el mundo trata de ganar tiempo. Y después vienen los feriados del 9 y del 10 de julio. ¿Qué cae el 9? Jueves, viernes. Mitad de semana. Y esa semana no viene nadie. Ya sabemos cómo funciona este sistema. Sí. El 11 de 9 y 10. Y después tenés esa semana de julio previo a lo que es lo que se conoce como informalmente el receso. Sí. No es un receso formal, es informal. La realidad es que los empleados les obligan a los empleados a tomarse en esa época del año las vacaciones. Y eso se cumple. Como vamos a cumplir un poco con la rutina ahora y entonces vamos a dar vuelta a la página momentáneamente por lo que es el Senado, vamos a lo que es la columna de Marcos sobre la ley Joaquín, que me interpela bastante porque es un tema de lo más interesante y ahora lo vas a detallar vos. Y vamos a comentar un poco, adelantarnos un poco a la agenda parlamentaria de la semana que viene, porque el día martes está convocada martes 30 la Comisión de Deportes y el proyecto a discutir es este proyecto de medidas de seguridad en el deporte, que tiene nombre propio, como suele pasar en algunas leyes que vienen con una historia detrás. En este caso se llama Ley Joaquín, o está titulada como Ley Joaquín en el proyecto de ley, y lo presenta la diputada Luciana Potenza, de Unión por la Patria. Es un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de equipamiento deportivo y juegos de plaza. Esto tiene que ver con la prevención de accidentes y el resguardo de la integridad física de niños, niñas y adolescentes. Recordemos... ¿De dónde viene Joaquín? Exactamente. Un caso, está en los fundamentos del proyecto una carta que envía el propio Joaquín, que ha redactado la familia
en primera persona. Hola, soy Joaquín Estefano Gato. Tenía 12 años y vivía en Ramos Mejía, Buenos Aires. El 3 de enero de 2026 viajé con los exploradores hacia Junín de los Andes. El 4 de enero llegamos al campamento. Ese mismo día, mientras jugaba con mis compañeros, me colgué de un arco de fútbol. El arco no estaba fijo al suelo, se vino encima mío con toda su fuerza y me golpeó violentamente en el tórax. Es una historia muy triste de un niño de 12 años del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, que en un viaje con los exploradores sufre un accidente por estar jugando en una cancha de fútbol que tenía el arco y no estaba en uno de sus arcos no estaba sujeto ni tenía medida de seguridad y se cayó, ¿no? Es una historia que no es la primera vez que pasa, pero en este caso esta historia de Joaquín motiva este proyecto de ley para que se tomen las medidas de seguridad y se eviten estos accidentes. El ámbito de aplicación de la ley, según la presentación de la diputada Potenza, abarca todas las instituciones públicas o privadas, sin importar su forma jurídica, que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo de sus instalaciones o espacios públicos. Esto incluye, obviamente, clubes deportivos y gimnasios, colegios o universidades públicas y privadas, plazas, parques y polideportivos municipales, entre otras cosas, también centros recreativos y complejos que tengan fútbol 5 o predios en alquiler, muy comunes en todos lados del país, obviamente. Establece una... Vamos a la siguiente placa, esto lo acabo de mencionar. Establece una serie de medidas de seguridad como exigencia mínima para los arcos de fútbol, hockey, handball, aros de básquet y también incluye el guardado de los elementos para que no sufran daños. Además se regula la protección contra los impactos, obligando a proteger paredes y columnas con colchones o colchonetas. Esto también ha habido casos en divisiones inferiores, en actividades juveniles o infantiles, de golpes contra paredes que tienen finales trágicos. También incluye esa cuestión de seguridad. El proyecto, no solamente la regulación para los arcos de básquet, etc. Todo esto se debe corroborar con una certificación técnica hecha por profesionales matriculados, quienes emitirán una habilitación. Esta habilitación debe estar expuesta en las instituciones de manera continua, visible y accesible al público. Y por último, el último punto, hay una exigencia para las coberturas de seguros. Las compañías tendrán la obligación de verificar que se cumplan estas medidas de seguridad a la hora de extender o renovar cualquier tipo de póliza, y habrá un tipo de responsabilidad compartida. Sin certificado de aptitud técnica se frena el respaldo del seguro. Es bastante abarcativa la norma, incluye varios aspectos de la seguridad, no solamente la regulación con los arcos, sino también con lo que contábamos antes, y además una responsabilidad también para los seguros a los que pueden acceder las instituciones. Esto se discute el martes. Hay antecedentes porque viene de Potenza, pertenece a la Cámpora, viene de la provincia de Buenos Aires. La legislatura de la provincia de Buenos Aires ya tiene media sanción en una de sus cámaras, una medida similar. Ahora en junio fue votado, así que avanza prácticamente en paralelo. Obviamente en las distintas provincias es importante que después adhieran, claro, en el caso de haber una legislación nacional. Perfecto, muy interesante, sí, realmente. Entonces, diputada, la diputada Luciana Potenza es la autora de esta iniciativa. La impulsora, y se discute en la Comisión de Deportes. Perfecto, bárbaro. Veamos hablamos mucho de lo que fue la sesión, veamos lo que dicen los protagonistas. En este caso, Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, hablaba esto sobre lo que fue la sesión del miércoles pasado. Se trató el tema del hold out, que vence el 30 de junio. Y para que no se caiga esto, que en realidad es un acuerdo conciliatorio, no es que le estamos pagando lo que ellos querían, sino que estamos llegando a un acuerdo.
Pero si no tiene la ratificación del Congreso antes del día 30, ese convenio se cae. Por eso la necesidad de esta reunión este día miércoles, ¿verdad? Tengo sensaciones encontradas. ¿Por qué? Porque si voy a la línea general, no tendría que existir ni el RIMI, ni el RIGI, ni el Super RIGI. Lo que tiene que haber es confianza. No coincido con el ministro de Economía cuando dice que la economía, precisamente, está por encima de la política. Lo que nosotros necesitamos es confianza. Y esto es lo que nos está faltando. Entonces, insistir con incentivos para grandes inversiones, ¿y por qué mi dicotomía? Es que yo vivo en una provincia y represento al pueblo de una provincia que es Río Negro, a donde el Super RIGI es muy importante económicamente porque representa inversiones de más de 20.000 millones de dólares. Somos una provincia, la cuarta en extensión, pero con muy poca población. Tenemos menos población que un municipio del conurbano bonaerense. Dependemos de la obra pública, la que está paralizada hace 2 años. Entonces, sabemos que la obra pública tenés un puesto directo y 5 indirectos, con un beneficio extra. Tenemos en Río Negro una ley que cuando se trata de obra pública es obligatorio que el 20% del plantel sea vecino, sea un rionegrino. Entonces eso es muy importante para generar trabajo. Tenemos un área que se llama la línea sur, que es la más postergada, donde el 85% de los habitantes dependen del empleo público. Bueno, ahora tenemos 34 proyectos mineros. El primero que ya está dando sus frutos es Calcatreu, mina de oro y plata. Hace 15 a 20 días ya se hizo la primera exportación. Bueno, eso está generando trabajo en un pueblo que estaba semimuerto, que se llama Ingeniero Jacobasi. Tenemos que replicarlo. Por eso digo que tengo sensaciones encontradas. Lo ideal sería que los RIGI, los RIMI y los Super RIGI no existieran. Era el diputado Sergio Capozzi hablando de lo que fue la sesión del miércoles pasado, en la que se aprobaron entonces el acuerdo con los holdouts y el proyecto, eso fue ley, y en el caso del Super RIGI, que fue lo otro que se aprobó, fue media sanción. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y ahora vamos a un proyecto que se presentó los últimos días. Ella nos va a dar detalles de cuándo se presentó, pero bueno, tiene que ver con los feriados religiosos y de eso nos va a hablar Silvia. Sí, es un proyecto de la diputada Karina Banfi para también poder darle algunos días no laborables a las personas que profesan de diferentes religiones que no están ni en el catolicismo, que ya tienen obviamente todos los feriados nacionales que se establecen por Pascuas, por Navidad, por Año Nuevo, y tampoco al judaísmo, que ya tiene desde hace muchísimos años sus 3 fiestas más importantes incluidas. No te ponen ausentes si vos te los pedís como feriados ese día porque vas al templo o porque lo festejás, ni los musulmanes, que también tienen sus días otorgados en la legislación, y ahora se está contemplando a una religión a la que mucha gente se ha vuelto adepta, que son los evangelistas. Ajá. Las iglesias evangelistas han tenido un gran crecimiento, pero las personas que profesan esa religión no tienen feriados por los, digamos, el Año Nuevo que festejan o las festividades. ¿Y ellos tienen diferenciados los...? Sí, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, ahora voy a poner a contar. ¿Quién presentó este proyecto? La diputada Karina Banfi. ¿Qué quiere establecer feriados no laborables para qué religiones? Para personas que profesan la religión ortodoxa, protestante y evangélica, budista e hindú. Mira vos, sí, bien. Bueno, para la religión católica, apostólica, ortodoxa, conocida para nosotros como ortodoxa en realidad, claro, se establece feriado los días jueves y viernes, santo del calendario juliano. El calendario juliano es diferente al nuestro, al gregoriano, es totalmente diferente. Sabía ni que el nuestro era gregoriano, así que... Bueno, bien. Que es observado por las iglesias ortodoxas orientales y que este año fue el 9 y 10 de abril. Nosotros Semana Santa la tuvimos el 2 y el 3 de abril. Ajá. 2 y 3 de abril fue el fue el 9 y el 10 de abril. Coincidió con un feriado, en este caso Semana Santa, el 2 de abril. Claro, porque el viernes fue santo, pero esta vez no. Ellos lo tuvieron el 9 y el 10 de abril. Sí coincidió con una parte de las fiestas judías, que muchas veces coinciden las Pascuas católicas y las Pascuas judías. Claro. El feriado no laborable para la religión protestante y evangélica, ahí es donde han crecido más las iglesias. Uno ve por toda la ciudad de Buenos Aires iglesias evangélicas. Y hay que decir que mucha gente empezó a profesar y empezó a acercarse a la iglesia evangélica, pues la iglesia evangélica ha trabajado muy bien con la gente que tiene problemas de adicciones. La gente cuando siente que no tiene que no tiene, digamos, contención en la religión católica ni en la religión judía, ha ido a las iglesias evangélicas. Conozco muchos judíos que se han volcado a las iglesias evangélicas. Y acá será el 31 de octubre, que es el día de las iglesias protestantes y evangélicas. Van a tener día laborable el 31 de octubre. Para la religión budista, el feriado no laborable será el día de Vesak, que conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Y generalmente es en la primera luna llena de mayo. ¿Vieron todas las cosas que se están enterando hoy? Sí, impresionante. Sí. Qué bien. Ahora vamos a ir a la religión hindú. Tendrán feriado el día de Diwali, una festividad que se festeja cada otoño y marca el triunfo de la luz sobre la oscuridad y del bien sobre el mal. Acá no tenemos fecha precisa tampoco. Insistimos, esto actualmente no tienen, por más que lo reclamen, no se lo dan. No se lo dan. Bien. En la Argentina, las personas que profesan la religión judía no trabajan en la festividad de Pesach, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Está establecido, sí. Que están establecidos. En este año Rosh Hashanah va a caer el 12 y 13 de septiembre y el Día del Perdón, Yom Kippur, donde la gente es lo que más se conmemora, lo que más se celebra, lo que más se respeta entre la comunidad judía, pues el día del ayuno, de 24 horas, la gente va al templo. Y la Pesaj es la Pascua. Pesaj y la Pascua, que realmente coincide con Semana con la católica. Y vamos a contar cuándo tienen también feriados
las personas que profesan la religión musulmana. Tienen feriados no laborables los días de la ruptura del ayuno del mes sagrado de Ramadán, que este año fue el 20 de marzo, va cambiando de acuerdo al calendario de ellos. Sí. Como el judaísmo no cae siempre en el mismo día, y el año nuevo islámico, que esta vez fue celebrado el 17 de junio. Estamos en año nuevo, musulmán. Exactamente, hace pocos días fue. Pocos días. ¿Qué dijo la diputada Banfi? Que esto también, ¿cómo lo justificó? Dijo que el otorgamiento de feriados para las principales celebraciones permitiría a sus fieles observar sus prácticas religiosas, asistir a sus templos y participar en actos sin verse obligados a sacrificar días laborables. Bueno, este es un proyecto de la legisladora, pasó a la Comisión de Relaciones Exteriores. Ajá, ya. Y legislación general. Legislación general, claro. Porque el ministerio, la Secretaría de Culto depende de la relación de la Cancillería. De la Cancillería, entonces también tiene que pasar por esa comisión y legislación general. Igual me tendría que fijar bien, porque lo que más me entró, me llamó la atención fue el proyecto. Me parece un proyecto muy interesante. Interesante, claro. Les voy a recordar algo. El judaísmo tenía 2 festividades que se reconocían. Rosh Hashanah y Yom Kippur. En el año 91-92, me quiero acordar bien, Saúl Gualdini, a pedido de la DAIA y de la AMIA, propuso con un proyecto extenderlo también a la festividad de Pesaj. Pesaj es después cuando que se festeja ahí la partida de la esclavitud de Egipto, donde Moisés hizo deambular a los judíos durante 40 años en el desierto. No sé, bueno. Qué detalle interesantísimo. Este gobierno tiene varios diputados o senadores que son de evangelistas. No sé. Nadia Márquez. Sí, Nadia Márquez. Nadia Márquez. Y la pastora en Viedma, o sea, no es claro, pastora. ella también, sí. Hay, ¿quién es pastora? La senadora Bedia. Bedia, sí. Bedia es. Sí, Nadia Márquez. Lourdes Arrieta creo que también. Lourdes Arrieta es evangélica. Evangélica. Sí, hay varios legisladores que son evangelistas. Sí, y después hay otros más, pero bueno, interesante la cuestión, porque recordemos, en muchas zonas, en muchos países también, en Brasil hay mucha... cruzar la frontera y empezás a ver las iglesias. Claro, y al costado de la ruta. En la política son muy, muy poderosos, así que... En Brasil terrible, la cantidad de iglesias evangélicas que hay. Bueno, acá en Argentina hay muchas. El conurbano está creciendo. Están creciendo, han crecido mucho porque tiene que ver con todo su trabajo social. Las adicciones, está bien, está muy bueno. Pero bueno, hablando ya de estas cuestiones que tienen que ver con el cierre, ¿no? Sí, lo dejamos para, no sé si todo el cierre, pero el tema de, vos sabés, Silvia, te ponemos al tanto, aunque vos nos ves también los viernes, en general, lo dedicamos o los días previos o el día del partido de Argentina a conocer cómo es el rival de Argentina. Sabemos que vos sos futbolera, sí. Así que te invitamos a participar de esto. No vamos a hablar de fútbol, sino de cómo es el país con el que Argentina va a enfrentar. Y yo te iba a decir, va a quedar bien si lo hacemos con Silvia porque va a tener referencia del país. Claro, sí, lo conozco Petra. Petra dicen que es hermoso, ¿no? Es muy lindo. A ver, cuéntame ustedes. Es una ciudad antigua romana. Sí, muy lindo, es un muy lindo país Jordania. Mirá vos, y sí, por lo que veía es el reino hachemita de Jordania, está en Asia, limita con Siria, con Irak, con Arabia Saudita, con Israel, con el Mar Rojo, con Israel, con el Mar Muerto también, y Palestina, también la capital es Amán, conoces la capital obviamente, ¿no? Y se creó a partir de la división de la región que hicieron Francia y el Reino Unido. Exactamente. Tras la Primera Guerra Mundial. Y en 1946, a partir de 1946, es Estado soberano e independiente. Una monarquía constitucional. Me sorprendió el hecho de que es un país que tiene un alto nivel de vida. Aparentemente esa fue la sensación que me dejó. Es de los más, junto con Egipto, es de los más occidentales. Mucho turismo. Tiene mucho turismo y es de los países más occidentales. Mirá, en la última guerra
y nunca estuvo cerca de... No se involucra en las guerras. ¿Eh? No se involucró en la guerra y las veces que se involucró fue porque tenía, Para pues la recibir guerra refugiados. con Irán, fue para rechazar los misiles. Ah, Claro. Entonces se alineó con, en general está alineado más con Y Estados yo Unidos estuve- que con los países musulmanes más complicados. estuve leyendo que es donde muchos de los países de la zona que en los últimos años estuvieron entrando en conflictos Y ellos bélicos eligen Jordania para lugar para refugiarse. Claro. Sobre todo sirios. Hubo una comunidad muy grande. Bueno, tuvieron que cuidar las fronteras hace poco porque tenían mucha invasión de Claro, me imagino. ciudadanos sirios. Estuvo muy enfrentado en un momento con la Organización de Liberación Palestina, la OLP, Claro. que la quiso invadir, quiso hacerse cargo, digamos, quiso como poner ahí su país, y Israel lo ayudó en ese momento a Jordania, y a partir de ahí tiene relaciones, y después de a partir de ahí, muchos años después, fue uno de los países que estableció relaciones diplomáticas, igual que Egipto, con Israel. ¿Tiene parlamento? Tiene parlamento, sí. Sí, tiene parlamento. Ahora vamos a ir sobre él. Es el rey, tiene un rey Abdalá II. Este fue el segundo monarca que ha tenido este Hermosas país. mujeres. Amplios poderes ejecutivos y legislativos tiene el rey. Está clasificado como con desarrollo humano amplio. Está caracterizado como mercado emergente y gracias justamente a lo que decíamos, la ausencia de conflictos armados que tiene este país. Desde 2010 disfruta de un estatus avanzado en su relación con la Unión Europea. Es miembro de la zona euromediterránea de libre comercio también y es miembro fundador de la Liga Árabe. Bien. Tiene una superficie de 89.342 kilómetros. Me llamó la atención el tema del agua. El porcentaje de agua es 0,01. Hablemos de desierto. 0,01 de por ciento de agua en todo el territorio. La población es de 11.484.805 según el censo de 2023. Tiene un PBI alto de 132.092 millones. Y es per cápita de $12.809. La moneda es el dinar jordano. Y ahora vamos a lo que preguntaba Marcos, que es el Parlamento, justamente, que es lo que nosotros siempre citamos puntualmente. Tiene poca cantidad de habitantes, siempre lo parangonamos. 11 millones igual para la extensión del territorio es un número una buena población. Así es, 114 por kilómetro cuadrado, decía, es la densidad de este país. Y tiene un parlamento, una Cámara de Representantes, que así se llama, de 138 diputados, que es elegidos por el voto directo de la población. Y el Senado es más parecido al de acá, es que va... Claro, 138 es más o menos la mitad, un poco más de la mitad de Argentina. De nuestra Cámara de Diputados con un quinto de la población, un cuarto de la población. Exacto. Bueno, sí. te agrego un dato. A El ver. conflicto armado con el EP fue en septiembre negro, fue el septiembre negro de 1970. Sí. Y después de ese conflicto él ordenó expulsar a todos los palestinos que respondían a la OLP, y ahí se instaló definitivamente, él se instaló por primera vez en el Líbano. Fueron los primeros que se habían instalado en el Líbano. La OLP. La OLP. Claro. Y a partir de ahí lo usaron ese país justamente las Distintas organizaciones. Después, bueno, después vino Hezbollah, pero eso es mucho después. Claro. Estoy hablando de la década del 70. Bien, bueno, entonces tenemos una Cámara de Representantes de 138, un Senado de 69, con la característica, siempre decimos cómo se eligen, y acá ¿cómo se eligen? Los elige el rey. El rey, así Sí. es, el rey los No elige. tiene una gran tradición futbolística. No, para nada, no. Claramente Es la no. primera vez, ¿no?, que Sí, creo que participan sí. del Mundial. Sí. Uno de los Es la debutantes. primera En vez. general, todos esos países no tienen una gran tradición futbolística. Ni Egipto, ni Jordania. Igual clasificaban pocos, pero Egipto ya creo que ha jugado el Mundial. Claro, Creo que el anterior lo pero jugó. Egipto clasifica por África. Claro, Jordania clasifica por Asia, Por que Asia. es uno de los Asia. continentes que con tiene más países. con más Claro. países. Sí. El rey Y tiene... con menos cupo, entonces siempre a los países más chiquitos les costó más. Con esta ampliación de países en el Mundial ingresaron muchos debutantes. Claro. En este caso, el rey tiene poder de veto, como
acá. Recordemos, una monarquía constitucional. Pero puede ser anulado, hay que anularle por los 2 tercios. Pero hay que, claro. Es el rey. Y las 2 cámaras te tienen que votar. Por los 2 tercios te pueden rechazar un veto. Imagínate, ¿no? Y después espera la corte para que falle. Hay que tener, sí, para animarse acá a la Asamblea Nacional. Bueno, me interesa saber cómo elige el rey, digamos, con qué parámetros elige. Si son todos, si va variando, si elige es opositores. Independiente, es transversal, realmente. Y casi diría ¿no? que no. ¿Por qué vamos a elegir opositores? Bueno, el rey nombra y destituye, es el deseo de toda persona, destituye a los jueces, los nombra también por decreto, y hay un primer ministro que también ahí funciona. Bueno, el poder ejecutivo es ejercido por el rey y el gabinete. Después, el Senado tiene las tareas de aprobar, enmendar o rechazar proyectos de ley emitidos por la Cámara de Representantes. Esto es como más o menos como sucedía, después lo vamos a repasar. ¿Todos los proyectos inician por diputados? Todos los proyectos se inician por diputados. En Jordania. Es lo que había, a ver, recuerden, claro, eso lo hicimos en otro, lo hicimos en un programa de martes, lo que fue el primer partido, Argelia. Y Argelia también tenía la característica, por eso vamos aprendiendo lo que es... Está bueno para aprender de los parlamentos, que todas las leyes entraban por diputados. Y el Senado podía vetarlas. Las revisa, las puede modificar, pero no tiene capacidad de origen. O sea, si hay un año donde la Cámara de Diputados está muy trabada, el Senado no hace nada. Bueno. Así es, sí. ¿Y qué ibas a decir? Un dato de las mujeres en Jordania. A ver. Pueden o no usar velo, lo cual es un avance muy importante para las mujeres en un país musulmán. Muchas lo usan para mantener la tradición, pero no es obligatorio, no son sancionadas si no lo usan, y pueden usar pantalones también. Lo cual que para nosotros nos parece algo tan normal, en esos países... pero en los países árabes es no todo un avance. La Cámara de Representantes tiene las tareas de control del gobierno y de emitir voto de investidura o de confianza y censura, si es el caso, además de aprobar proyectos de ley emitidos por el Ejecutivo. El Ejecutivo también puede... Proyectos de ley que entendemos que son decretos. Claro. Los puede aprobar. Si no lo aprueba, nos imaginamos que no pasa nada. No sé, veremos. Pero la censura que puede el Parlamento son a los funcionarios del gabinete que... se supone que sí. El rey que nombró a los representantes. Se supone que sí. Menos al rey no me toques a nadie, pero al primer ministro, tranquilo, dale nomás. Pero bueno, estamos hablando del país más occidental, según ha dicho Silvia, en el país más occidental es Egipto. Ajá. Claro. Pero Jordania es un país que ha avanzado mucho. El rey tiene la capacidad de, puede nombrar y destituir a los jueces, decíamos, mediante decreto, aprueba enmiendas de la Constitución. Es el dueño del país. Claro, declara la guerra, comanda las Fuerzas Armadas, como corresponde, ¿no?, a la máxima investidura. Sí, igual no tiene un gran unas grandes Fuerzas Armadas importantes. Dentro de lo que es la región, no es el país que tiene las mejores Fuerzas Armadas. Claro, necesita. Claro, las decisiones del Gabinete de Ministros y las sentencias judiciales y la emisión de monedas son realizadas bajo el nombre del rey. El Consejo de Ministros es presidido por el primer ministro y el rey debe destituir a un miembro específico del gabinete si el primer ministro lo solicita. Ahí puede invertirse, no es que el rey manda absolutamente. Después el Consejo de Ministros responde a la Cámara de Diputados, está bajo el control de la Cámara de Diputados en materia de política general. El gabinete debe renunciar si la Cámara de Representantes se lo pide, tiene que renunciar. Si le da un voto de no confianza, se llama así. Sí. Okay. Y tiene que ser con los 2 tercios de la Cámara. Acá solamente con los 2 tercios de la Cámara de Diputados le podés voltear a un ministro o el gabinete entero. 12 gobernaciones hay. Eso pareció a nuestra legislación. 2 tercios para un ministro, para un funcionario del gobierno. Sí, así es. Hay 12 gobernaciones, son administradas por gobernadores nombrados por el rey. Ahí no hay... O sea, digamos, el voto directo sirve para los diputados solamente, porque después el rey se encarga del resto. Irá para los jueces, obviamente. Bueno, los jueces también, no tendrán. Los nombra el rey, no van a... Por decreto.
por decreto. Pero no van a audiencia pública. No van a audiencia pública. Hay cortes, 3 tipos de cortes supremas, entiendo que hay. La civil, la religiosa, es un dato más, como estamos hoy, y especial. Además, las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas, el rey controla el Departamento General de Inteligencia. Ah, no, se la vas a dejar a otro. No, pero si pasan los sistemas... Que es la agencia de inteligencia jordana, que me imagino que Algo debe tener. Sí, es muy buena. En general, en esos países tienen muy buena inteligencia, en todos los países. Y hablan árabe. Claro. De la región. No, sí, hablan árabe. Árabe. Hablan árabe Sí. como en Egipto, en Jordania, Líbano, todos esos países hablan árabe. Tienen la lengua común. Arabia Saudita, todos hablan árabe. Entonces este es el equipo que después no sabemos mucho más datos de lo que es el seleccionado. No, lo vamos a conocer. Jordano, lo vamos a conocer mañana. No nos corresponde a nosotros analizarlo. brindar esa información. Eso ya Lo que lo escapa. vimos era que un equipo un poco flojo. Y Bueno, ahí viene eliminado, ¿no? Ella ya nos va a dar el análisis. El análisis futbolístico corresponde a Lo ese que vi equipo. que era un poquito flojo, no le fue muy bien en el grupo. No, bueno, no, pero no, hacer la es primera vez tercero que cómodo. participa en un mundial. Hizo 2 cómodo, goles, pero, al menos. Pero bueno, pero Sí. sí, ha arruinado el pro de varios. Ha arruinado el pro de varios, Seguramente, así exactamente. que bueno. Y bueno, y así Con un empate, ¿no? con este deseo de que le vaya muy bien a la selección, nos llegamos al final de este programa. Gracias, Silvia, vos te quedás. Yo me quedo. Como todos los viernes con Amanda Alma y sus pasos perdidos. Y nos vamos. Y buen nos fin de- vemos, Marcos. El otro también. viernes vamos a tener que hacer lo mismo porque jugamos a las 19 horas. Exactamente. El viernes jugamos, ¿no? El Sí, viernes, viernes El 19 viernes horas. 3. el viernes que viene es el Sí. próximo partido. Ah, mira. Mira qué detalle. Bueno, entonces, bueno, lo vamos a ir. Voy a ver. traer, me voy a Depende- ocupar de traer Está- también. Vamos a ver con quién nos toca entonces. Y bueno, con este deseo tan futbolero, nos despedimos ahora. Pasen un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 14. Hasta entonces. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes.